Muy buenos días. Queremos Buenos agradecer días. por asistir a esta convocatoria. El objetivo de esta capacitación es validar algunos nuevos campos y algunas observaciones que se hicieron relacionadas con la sentencia T-302 del 2017. Como bien saben, de acuerdo al requerimiento 2025 EE 0048820, se requirió esta información para ser cargada a través del ADUI. Hoy queremos hacer énfasis en el requerimiento 2025 EE 0093248, que es un alcance a este requerimiento que ya habíamos mencionado y cuyo objetivo es que se requiere el diligenciamiento de información relacionada con la sentencia, pero con unos nuevos campos que se evidenció la necesidad de incorporar para hacer un correcto análisis dentro de la ejecución de proyectos en el marco de esta sentencia. Entonces, nos acompaña el ingeniero Santiago, que es la persona que nos va a dar el contexto y a socializar los nuevos campos que tenemos para reportar. Santiago. Buenos días a todos. Muchas gracias también por asistir a esta reunión de alcance frente a unos campos que se van a expandir, ya como nos acaba de mencionar Ricardo, por un tema de completitud y detalle, seguimiento de la sentencia y más específicamente el plan de acción provisional. Entonces, digamos, a continuación, ya cuando se esté realizando el ejemplo de llenado, se le hará la aclaración frente a los campos que se agregaron y su forma de licenciamiento. Como pueden ver en esta parte del diccionario, pues tenemos los mismos valores y si quieres vamos bajando. Uno de los campos que se dieron también para dar especificación y para redundar en esa información es con respecto al valor pagado del indicador PGN. Estos 4 o 5 campos que ven en esta sección corresponden a, voy a dar un ejemplo, igual ahora que se está haciendo el ejemplo de llenado del formulario, pues espero que quede un poco más claro, pero nosotros tenemos un campo en este momento en donde tenemos un valor total del contrato. Este contrato sabemos que puede estar ejecutándose en más de un municipio, el cual no abarca la sentencia, y por ende se extrae como de todo ese contrato lo que se está asignando a la sentencia. Entonces, ejemplo, eh, digamos, es este campo de acá, valor indicador contrato. Tenemos un contrato de 1.000 millones, pero para la sentencia solo estamos destinando lo que son 500 millones. Y esto es lo que vamos a pagar. Los valores, los campos que están en la sección de abajo que corresponden a de dónde proviene ese pago que se está realizando es de estos 500 millones. Eh, Siento que para dar una mayor claridad, lo mejor será empezar con el ejemplo del formulario, así no estamos como subiendo y bajando, sino que vamos siguiendo la linealidad de cómo sería este llenado de información para ustedes. Eh, entonces, pues podemos empezar. Listo. Vale, acá seleccionamos el indicador que tiene la entidad, que en este caso puede ser el 827, que es porcentaje de implementación del plan de choque. También tenemos el indicador 1, que es de otras acciones, pues como se habló en la primera capacitación, que son de acciones que ha hecho la entidad en el marco de la sentencia, pero no en el marco del plan provisional. Ah, no, sí, en el marco de la sentencia, pero que no corresponden a un indicador del plan de acción provisional. Luego tenemos el presupuesto total indicador. Este presupuesto total indicador, en este momento les voy a compartir un link que conduce a Sinergia, que conduce al tablero de control de sinergia y en donde está la especificación de todos los indicadores que tiene el plan de acción provisional. Entonces, para reportar este campo de valor total indicador, como lo vamos a ver a continuación, entramos a la página de sinergia
buscamos el indicador que estamos seleccionando, que es bajando al final de la página. En este caso tenemos el indicador 827. Entonces buscamos el 827 y tenemos el valor de presupuesto total, que es la penúltima columna que podemos ver en esta sección. Entonces, este es el valor que se debe reportar en este campo para todos los registros que se vayan a hacer para el indicador 827 o el indicador que corresponde al plan de acción provisional. Eh, Grace, qué pena, digamos, te recomendamos pues dejar las preguntas al finalizar el llenado y ya ahora las atendemos todas. Listo. Luego tenemos el campo de presupuesto ejecutado. Este campo de presupuesto ejecutado es lo que ustedes han ejecutado de forma acumulada total para el periodo que se está reportando. Ejemplo, acá se está reportando a 2025 a marzo, que es el primer periodo. En esto, nosotros pudimos haber ejecutado para el 2023 a diciembre un total de 1.000 millones, que el ejecutado corresponde a lo que se ha pagado para este indicador que se está reportando. Entonces, pagamos 1.000 millones. De estos 1.000 millones, ahorita a marzo pagamos 200 millones y como es el ejecutado acumulado total, se debe reportar 1.200 millones. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Entonces, bueno, continuamos con el campo de avance indicador. Este es un campo que se reporta de 0 a 1, mostrando lo que es el avance que se tiene frente a la meta. Entonces, en Sinergia nosotros tenemos un campo que se llama avance total. Lo que también hay que tener en cuenta es que ustedes como entidades gerentes de meta, pues en la página de Sinergia, este campo de avance total pues no se encuentra actualizado en varios casos. Es frente a las metas o acciones que debe cumplir en el indicador, cuánto se presenta esto de 0 a 100%. Entonces, digamos, podemos poner un ejemplo para el indicador 827, que pues en este caso está al 100%. Vamos a colocar uno. Pero esto va a variar de indicador a indicador. Bueno, luego ya tenemos la sección específica de cada registro en donde tenemos el certificado de disponibilidad presupuestal que ampara el contrato que vamos a reportar para este registro, que en este caso puede ser el CP001 y el valor total del certificado de disponibilidad presupuestal va a ser el valor total de la bolsa que estamos reportando en este momento. Si reportamos más de un CDP, será la suma de estos valores totales de este CDP que estamos reportando. Pues digamos, como reportamos el CDP001, el valor puede ser de 800 millones. Un ejemplo. Vale. Ahora proseguimos con el campo de número de contrato, que es un campo en el cual se reporta el número de contrato, el cual está dando el cumplimiento al indicador, el cual estamos reportando. Pues contrato 001. Listo. Ahora tenemos el campo de valor inicial del contrato, en el cual pues es el campo en donde se registra el valor con el que se firmó el contrato pues a la hora de su suscripción, que puede ser eh, unos 200 millones, que se haya firmado un contrato por 200 millones. Este es el valor que irá digitado en valor inicial del contrato. Ahora tenemos el campo de valor contrato destinado al cumplimiento del indicador. Sabemos que estos 200 millones posiblemente no todo sea destinado para el cumplimiento del indicador de la sentencia,
y pues del plan de acción provisional, entonces se reporta ese valor específico de esos 200 millones que está dando cumplimiento al indicador que estamos reportando, que pueden ser 40 millones. Listo. Luego tenemos el campo de valor final del contrato en donde se reporta el valor inicial del contrato más todas las adiciones que se presentaron para ese contrato. Si se llegaron a presentar, si no se presentó ninguna adición o ningún reintegro, que también puede pasar en el caso de cuando se liquida el contrato, se reportará el mismo valor inicial. En dado caso de que se haya presentado una adición o un reintegro o una adición y un reintegro, se reportará este valor inicial más adiciones menos reintegros. Que podemos colocar un ejemplo en donde se haya dado una adición de 50 millones y se hayan reintegrado 20. Entonces sería 230 millones para este caso. Luego tenemos el valor pagado del contrato. Qué pena. En donde se reportará lo pagado hasta el periodo que se está reportando. Entonces, digamos, en este caso, pueden ser 230 millones, ¿no?, que se han pagado. Listo. Luego tenemos la fecha de suscripción del contrato, que es cuando se suscribe. Puede ser el 2024, 11/30. Luego tenemos la fecha de acta de inicio. Puede ser también 2024, 11/30 en los casos que aplica. Cuando este no aplica, en el diccionario también dice que se reportará como 1912/30 para los casos en donde el contrato no tenga una fecha de acta de inicio. Luego tenemos el campo de plazo inicial del contrato. Este plazo es aquel plazo que se estipuló para el cumplimiento del contrato y se reporta en días. Entonces, para este contrato podemos tener un plazo inicial de 60 días, que sería el equivalente a 2 meses. Luego tenemos el plazo final del contrato, que este plazo final nos presenta que es el plazo inicial más todas esas prórrogas que se hayan dado, y este campo también se reportan días. Entonces, puede ser que para este contrato se haya presentado una prórroga de 30 días, se reportará como 90 días en el plazo final del contrato. Luego tenemos el campo de fecha fin del contrato y es cuando se finaliza este contrato que estamos reportando. Entonces, tenemos que finalizar en 90 días. Inició el 11/30, son 3 meses, a 12, a 1, a 2. Sería el 2025, a, a febrero. En este caso sería 28. Luego tenemos la fuente de financiación, que es con lo que sí, la fuente de financiación de donde provienen los recursos que se le están asignando al contrato que se está reportando, que puede ser PGN, SGP. En el diccionario están las opciones, pero pues como ya cada entidad ha venido haciendo el reporte, pues lo han hecho muy bien en esta sección. En dado caso de que se lleguen a equivocar, también el sistema pues le presenta la validación de las opciones que permite el campo. Luego tenemos el campo de municipio principal de ejecución, en donde se reportan los municipios en donde se está ejecutando el contrato que se está reportando. Como pueden ver, es un código. Estos códigos pues también se encuentran en el diccionario, y si el contrato se ejecuta en más de un municipio, se puede separar, se reporta pues separado por coma. Y aquí vemos las opciones de los códigos para los municipios que abarca la sentencia.
Luego tenemos el campo de porcentaje de presupuesto. Este campo de porcentaje de presupuesto es el equivalente al valor contratado para el indicador en porcentaje. Les aclaro también este punto. Teníamos el contrato de 200 millones y destinamos 40 para lo que era la sentencia. Entonces, este porcentaje de presupuesto es el porcentaje correspondiente de esos 40 millones frente a los 200 que se reportaron, que en este caso será 0,2. Listo. Luego tenemos el valor del reintegro. Es lo que se reintegró del contrato que estamos reportando, que por este caso son 20 millones en el ejemplo que se está dando. Luego tenemos el número del registro presupuestal, que es el número del registro presupuestal en el que se ampara el contrato. Y si este contrato tiene más de un registro presupuestal, se reportará pues separado por coma. Listo. Ahora, también se presenta el caso. Estos son los campos que se están agregando para tener este detalle específico frente al seguimiento de lo que es el presupuesto y de los contratos que se están reportando para lo que viene siendo el plan de acción provisional. Luego tenemos el número de convenio asociado al contrato. Existen casos en donde un contrato está asociado a un convenio macro y para eso es este campo, para reportar esta asociación. En el caso de que el contrato no está asociado a ningún convenio, se reportará NA. Listo. Ahora tenemos el campo de cantidad de adiciones. En este campo se reportará la cantidad de adiciones que se hayan presentado al contrato, sea 0 si no se tuvo adición, 1, 2 o 3, las que se haya presentado para el contrato que estamos reportando. Y luego tenemos el campo de valor total de las adiciones al indicador. Este campo es un campo específico en donde se reporta de esta adición que se está dando para el contrato, cuánto fue destinado a lo que es el cumplimiento del indicador que estamos reportando en este momento. Entonces, sabemos que tuvimos una adición de 50 millones. Para el indicador fueron 40 millones. Entonces, de estos 50 millones que hubieron en adición, ¿cuánto fueron para estos 40 que están dando cumplimiento al indicador en este momento? Podemos colocar un ejemplo que de esos 50 fueron 20 para el cumplimiento de la sentencia, del indicador del plan de acción provisional. En dado caso de que nada de esta adición se presente para lo que es la sentencia, se reportará como cero. Y si todo el valor de la adición se presentó para la sentencia, se reportará el total de la adición. En este caso, como es el ejemplo, son 20 millones de esos 50 que se presentaron de adición. Luego tenemos el valor final pagado al indicador, en donde este valor final pagado al indicador nos presenta cuánto se pagó para la sentencia en total al finalizar. Si el contrato, el contrato que está reportando no está en ejecución, se reportará lo que se está pagando hasta la fecha. En este caso, como el contrato ya finalizó, sabemos que tenemos 40 millones más estos 20 que se adicionaron, se pagaron 60 millones. Pero si el contrato está en ejecución, pues se reportará lo que se ha pagado hasta el momento para el cumplimiento del indicador del plan de acción provisional que se está reportando. Luego tenemos el campo de cantidad de prórrogas. Este campo pues será la cantidad de prórrogas que se le ha dado al, al contrato que se está reportando, sea 0, 1, 2, 3 prórrogas. Y luego tenemos el tiempo total de las prórrogas para el indicador. Es posible que el contrato en general se haya prorrogado 30 días, pero sea para atender otra sección que no es para la sentencia. Entonces, digamos, este campo funciona de forma similar a lo que es el valor total de las adiciones al indicador, en donde si este tiempo que se prorrogó fue dado para que se atendiera este punto de la sentencia, es reportar cuánto de este tiempo total de la prórroga se dio para el cumplimiento. En dado caso de que esta prórroga haya sido destinada al cumplimiento de otros objetivos del contrato, se reportará como cero. Pues digamos, en este caso,
los 30 días pudieron haber sido para la sentencia, entonces se reportará 30. Luego tenemos el estado del contrato, en donde se reportará el estado actual del contrato, o sea, en ejecución, finalizado, si el contrato o el convenio que se reporte presenta una fecha de finalización no extensa, hay un ítem que se llama atendió el 100% de la sentencia. Para estos casos en donde el registro que se está reportando finaliza en 7, 8 años, así de esta forma también se hace el seguimiento de que, aunque finalizan 7, 8 años, el objetivo que era cumplir el indicador del plan de acción provisional ya se atendió. Digamos, aquí puede ser finalizado para el contrato que estamos reportando. Luego tenemos el campo de entidad a quien le pertenece el contrato. Para hacer esta distinción en donde la entidad gerente de meta está haciendo la recopilación de las entidades involucradas, también se asigna este campo en donde se puede hacer esta distinción entre un contrato propio y un contrato el cual se recopiló de una entidad involucrada. Si es un contrato propio de la entidad, se reportará el mismo nombre de la entidad que lo reporta. Ejemplo, si el Ministerio de Transporte nos reporta un contrato que ejecuta el Ministerio de Transporte, se reportará Ministerio de Transporte. Si lo ejecuta otra entidad, es reportar el nombre de la entidad que es contratante. En este caso sería, digamos, Invías, que puede ser una entidad contratante. Y para finalizar con con este alcance de los nuevos campos, tenemos los campos de valor pagado indicador asociados a cada fuente de financiación que se da como opción. En este caso, estamos dando la opción de PGN y SGP para el contrato que estamos reportando. Entonces, nosotros pagamos 60 millones al indicador. ¿Cuánto de esos 60 millones provienen de PGN, de SGP, de SGR? ¿Cuánto proviene de recurso propio? ¿Y cuánto proviene de cooperación internacional? Entonces, digamos, de estos 60 millones, 40 pudieron haber provenido de PGN. Entonces, reportamos los 40 millones que provienen de esta fuente de financiación. De SGP, los 20 restantes. Y frente a las otras fuentes de financiación, como nada provino de estas fuentes, se reportará como cero. Esto es frente a los campos que se agregaron, también como la información específica de unos campos en donde se tuvo que realizar pues, ajustes y digamos esto sería el ejemplo del llenado con los campos que se adicionaron. ¿Listo? Cristian. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Una pregunta. Vimos entonces la desagregación de montos de dinero asociado a ciertos contratos, ¿sí? Pero cuando es el CDP el que no se abarca completamente, no hay una forma de desagregar cuánto del CDP sí estaba asociado al cumplimiento de la sentencia. Y la segunda pregunta, el escenario del manejo de viáticos que no están asociados a un certificado de disponibilidad presupuestal, ¿cómo los dirigenciamos en este espacio? Listo, Cristian. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus preguntas que también dan al lugar a este espacio de socialización. Dando cumplimiento, pues dando respuesta a la primera pregunta referente a cuánto del CDP general está destinado a la sentencia, eh, este campo de desagregación no se encuentra, dado que para el modelo, este punto en específico no se toma en consideración, dado que lo comprometido también se está tomando con lo que se ha contratado para estos indicadores. Y solucionando tu segunda pregunta,
con lo referente a cómo se gestionan los viáticos, para esto que ya que no está asociado a un CDP, lo reportarás como CP0. En el número del contrato será el número del contrato de la persona que usa el viático y los gastos pues generados por estos viáticos. Agregando en esta parte del número del contrato. Perdóname. En el número del contrato, ¿qué diligenciamos? Perdóname. Listo. En el número del contrato asocias el contrato de la persona que está utilizando los viáticos con una anotación que sea viático. O sea, guión viático. ¿Y si es funcionario? Sí, perdóname, pues te devuelvo también la pregunta. Cuando haces referencia a que si es funcionario, ¿te Sí, refieres que a que quien este viaja funcionario no es un contratista que tenga un número de contrato, sino viaja es una persona de planta. esta persona de planta no tiene un contrato en la entidad? Sí, pero pues se hace por nómina, o sea, no tiene un número, por decir así, el contrato 25-2025, no, vinculado por planta. Muy buenos días, mi nombre es Magali Torres. Pregunta, si son funcionarios públicos, igual los recursos saldrían entonces en este caso de funcionamiento, ¿sí? Lo otro sería, porque están especificando los viáticos, ¿no sería más fácil si es un funcionario público presupuestar el porcentaje de su honorario si es un viático o si es su acción como tal, las funciones que desarrolla como funcionario público? Una consulta, Caldera Riohacha. La matriz, Mauricio. o sea, los proyectos que nos están preguntando están asociados a unos indicadores, parte de un indicador, ¿correcto? Ese indicador se construyó en el marco del plan provisional que se empezó a construir en el auto 696 y luego en el auto 1290, ¿correcto? Es decir, Correcto. lo que vamos a cargar en esta plataforma son las acciones de cumplimiento del plan provisional, porque son los únicos que están asociados a un indicador. Si la acción no forma parte del plan provisional, pues no está amarrado a un indicador. Sí, por lo tanto, no se podría relacionar, ¿sí? Porque el objetivo de la plataforma, tengo entendido, es hacer seguimiento del cumplimiento del plan provisional. Sí, señora, así es. Por eso en otras acciones este no está relacionado con un indicador en especial. Y como usted lo Correcto, acaba entonces, de decir, el plan de acción provisional sí tiene sus indicadores. correcto. Entonces, por ejemplo, si yo este año 2025 queremos hacer una actividad que tenga que ver con sentencia, pero no está en el plan provisional, por lo tanto no nos está pegando ningún indicador específico porque no fue formulado en el plan provisional. ¿Cómo lo relacionamos o no lo relacionamos o cómo hacemos? Porque no forma parte del plan provisional. Lo mismo ocurriría para los proyectos ejecutados antes del 2023. ¿Por qué? Porque es que antes del 2023 no existía el plan provisional, por lo tanto tampoco existían los indicadores. ¿De acuerdo? Eso nos llevaría entonces a una aclaración con respecto a lo que preguntaba el compañero anterior. Sí, hay unos gastos asociados al cumplimiento de la sentencia, por ejemplo, de venir de la Nación a La Guajira a hacer una actividad. Entonces hay unos viáticos. Pero ¿qué pasa? Que es que ese viático, esa comisión no forma parte de un proyecto de sentencia, o sea, de plan provisional. Es un gasto asociado, indirecto, pero que no estaba en el plan provisional, por lo tanto no tenía que ser relacionado. Porque no va a permitir medir el indicador. ¿Sí? La consulta que le Así es, haría. Mauricio. Sí, así es. La invitación es a que nos concentremos entonces al plan de acción provisional y así evitamos estas dificultades. ¿Sí? Bien.
Pues Mireya, tienes la mano levantada. Sí, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Luz Mireya Julio Bermúdez, hago parte del equipo territorial Guajira del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Soy la persona, pues, enlace y encargada de todo lo relacionado con la sentencia T-302. Bueno, frente a los campos anteriores, tengo varias inquietudes que no había podido despejar en las capacitaciones anteriores y una de ellas es la siguiente. Hay un campo que nos pide el certificado de disponibilidad presupuestal. Frente a algunos contratos nos encontramos que ellos se derivan de diferentes, o sea, de varios certificados, o sea, de varios CDP. Cuando yo hice el ejercicio, si yo ingreso CDP número 001, por poner un ejemplo, y quiero ingresar otro CDP, no me permitía ni separarlo por comas, ni por letras, porque cuando yo le daba me salía el error de que solamente es alfanumérico y no me permitía. Bueno, estoy viendo aquí en pantalla que lo están haciendo, pero cuando yo hice el ejercicio en la práctica no me permitió. Por tanto, de manera creativa, yo lo que hice fue separar los CDP por dos ceros. O sea, yo colocaba CDP 001, 00 y colocaba el siguiente número del otro CDP, porque después de número no me dejaba colocar letras, ni me dejaba colocar ningún signo de separación. Estoy viendo en pantalla que pues sí lo permite, que permite a través de coma. Esa sería mi primera pregunta, tengo varias. Dale, Luz. Sí, sí, es como tú dices, que pues siempre pues ha estado también de esta forma. Eh, por favor, pues también cuando se les presente pues este tipo de inconvenientes con que tienen una duda de cómo se llena el campo, por favor, pues por medio de cada enlace también hacerle llegar este tipo de dudas o hacer una solicitud por la mesa de servicio. Pero digamos, como puedes ver también en el ejemplo, el CDP se reporta en mayúscula y separado por coma. En dado caso en el que un contrato que está reportando esté amparado bajo más de un CDP. Vale, muchas gracias frente a eso. Lo que pasa es que el tema de las mesas de ayuda es porque solamente lo permite hacer con el usuario de Ciresi y pues digamos que esto lo maneja la Oficina de Control Interno de cada entidad, o por lo menos en mi caso del Ministerio de Vivienda, y ese es un usuario, una contraseña a la cual yo no tengo acceso ni voy a tener porque tiene muchos temas, o sea, es de todo el ministerio y pues dificulta la situación. En la capacitación anterior, una de las de pronto sugerencias o una de las solicitudes que hice yo y que realizó otra compañera era ver si había otro medio más directo en el que uno pudiera despejar estas dudas, porque definitivamente, por lo menos a través de ese usuario, yo no podré hacerlo porque no tengo acceso. Solamente tengo acceso pues a mi usuario y contraseña de apoyo. Pero bueno, gracias. Despejada la duda de lo del CDP. En la primera capacitación, cuando hice la pregunta frente al presupuesto ejecutado, me mencionaban que el presupuesto ejecutado era acumulativo por año, es decir, si yo mencionaban que en el 2023 se iba a hacer reporte anual, 2024 el reporte también era anual y a partir del 2025 ya el reporte era trimestral. Así que si yo para el 2024 de manera trimestral tuve ciertos presupuestos ejecutados, yo sumaba todos los trimestres y reportaba ese presupuesto ejecutado para el 2024. Pero luego a mí me llegó un comunicado de observaciones donde me decía que yo debía acumular el presupuesto ejecutado del 2023 con el del 2024. Mi pregunta es si esto es así, o sea, porque en la capacitación pregunté y me habían informado que no era acumulado. Luego en las observaciones recibo que debo acumular los años, o sea, que al reportar el presupuesto ejecutado del 2024 debo sumarle el presupuesto ejecutado de 2023. Yo hice las correcciones, atendí la observación y acumulé los presupuestos. Pero mi pregunta sería, ¿cómo hago para el 2025 que lo voy a hacer de manera trimestral? A cada trimestre le sumo el presupuesto ejecutado de 2023 y 2024, me pierdo un poco allí. Sería mi segundo interrogante y pues pido disculpas de pronto a los demás compañeros que se encuentran presentes, pero tengo varias dudas y considero que este es el espacio oportuno para despejarlas y poder hacer un cargue correcto. Listo, Luz. Es justo también como tú dices, pues es el espacio oportuno pues para aclarar estas dudas que se te llegan a presentar a la hora de hacer el cargo de la información. Con lo referente al presupuesto ejecutado, en efecto es como tú dices, es el acumulado total. Entonces será
si ejecutaste 100 millones en 2023 a diciembre, que sea el acumulado total, y en 2024 ejecutaste otros 100 millones, para lo ejecutado vas a reportar esos 200 millones que has ejecutado hasta el momento en donde estás haciendo el cargue. Para el caso, ejemplo de este año, que es el cargue trimestral, vas a hacer, en efecto, es lo que tú dijiste. Ya ejecutaste 200 millones entre 2023 y 2024, y en el primer trimestre ejecutaste lo que son 30 millones, pagaste, ese reportarían 230 millones. Y a junio, que sería el siguiente cargue de la información, si ejecutaste otros 30 millones, serían 260 millones, sería el acumulado total hasta la fecha de corte. Vale, Listo. muchísimas gracias. Sí, Dale. despejado. Y tengo la siguiente inquietud. ¿Lo mismo pasaría para el valor pagado en los contratos? Ahora bien, o sea, me pregunto lo siguiente. Yo voy a reportar los contratos tantas veces, digamos, se siga haciendo pago sobre ese contrato que le apunta al indicador. Es decir, yo reporté un contrato en el 2023, pero ese contrato está por 100 millones y en el 2023 yo solo pagué de ese contrato 30 millones. Yo vuelvo a reportar ese mismo contrato en el 2024 y lo puedo volver a reportar en el 2025. Todos los campos informativos de ese contrato se mantienen igual, pero me cambiaría el valor pagado porque el contrato sigue vigente y yo sigo pagando. Entonces, reporto ese contrato tantas veces hasta cuando de pronto, digamos, si ahora en el 2025 ese mismo contrato todavía se mantiene en ejecución, yo lo reporto en el 2023, lo reporto en el 2024 y lo reporto en el 2025. Y la pregunta es, si yo le pagué a ese contrato, o sea, van dos preguntas allí. Si lo reporto tantas veces, el contrato siga vigente, es una. Y la otra es, si yo en ese contrato en el 2023 reporté que se pagó 30 millones y en el 2024 ese contrato se le pagaron 100 millones, cuando yo vaya a reportar en el 2024 pasa lo mismo que con el presupuesto ejecutado, le reporto a ese contrato 130 millones pagados hasta la fecha o lo dejo separado. Serían mis dos preguntas frente a eso. Listo. Para responder la primera, si digamos, mientras el contrato sigue en ejecución o se siga pagando, se reporta tantas veces sea necesario entre los distintos periodos. Con la parte de el valor pagado del contrato, se reportaría también de forma acumulativa, en donde si pagaste, digamos, en el 2023 30 millones, y en el 2024 pagaste 100 millones, se reportaría 130 millones en el 2024. ¿Sí doy claridad a tu pregunta? Sí, muchísimas Listo. gracias. Y la última pregunta sería, si el contrato, después de yo haberlo reportado, N veces que lo haya reportado, surte una modificación en dinero o en tiempo, ¿cómo haría allí? ¿En el siguiente reporte es que hago eso o debo modificar todos los reportes anteriores? Ejemplo, si yo hoy en un contrato le estoy diciendo que tiene como fecha, que tiene como tiempo de inicio una durabilidad de 90 días y le coloqué que termina en también los mismos 90 días, o sea, su tiempo es 90 días. Lo reporté así en el 2023, lo reporté así en el 2024, pero para este año, para esta vigencia 2025, ese contrato se le da más tiempo o se le adicionan recursos. ¿Solo hago el reporte en el 2025 con la modificación en días y en dinero o debo corregir los reportes anteriores? Listo. Para dar acá respuesta, también sería, solo se hace el reporte, digamos, en el 2025, que es cuando se presentó la modificación o la prórroga. Pues, Luz, para el tema o sea, no es que siempre se tenga que reportar el contrato, solo si hay si hay un pago o si hay una variación en el presupuesto, ¿sí? De resto, si durante el siguiente trimestre ese contrato no se le giró dinero, no se le hizo algún pago, pues no se debería modificar ningún campo. En cuanto al tema de los plazos, hay una variable que se llama plazo inicial, que es el plazo pues, por el que está el contrato, si son 90 días, por ejemplo, pero ese contrato tuvo una adición en el siguiente trimestre que vayas a reportar, ya lo que vas a modificar es el campo que dice plazo final, ¿sí? Y ese plazo final es el que vas a modificar siempre y cuando haya prórrogas. Si hay una, si hay dos, si hay tres prórrogas, ese campo se va actualizando a medida que vayan habiendo las prórrogas. Y ya el plazo inicial del contrato, ese sí no varía, ya ese es el plazo que se estableció en el contrato, pero el que sí vas a ir modificando es el plazo final. No sé si queda claro la duda. Y Santi, si quieres complementar o incluso corregir algo de lo que yo haya dicho, pues te encargo, porfa.
Vale, muchísimas gracias. Sí queda clara la duda. Y la otra que tenía, pues la despejaron en el momento de la explicación, que estaba lo que quería preguntar era como el avance del indicador y tanto del indicador como el presupuesto está establecido de 0 a 1. Ya entiendo que siendo 1 cuando es el 100%. Entonces eso pues lo tengo resuelto. Mirando pues aquí mis notas, creo que pues ya tengo resueltas las novedades con las que me encontraba en el momento del cargue. Voy ahorita a verificar si me deja separar los CDP, porque cuando hice el ejercicio no me dejaba separar, entonces por eso creativamente los dividí con doble cero. O sea, colocaba CDP 001, doble cero y colocaba el siguiente número porque no me dejaba volver a colocarse la palabra o el término CDP. Entonces, ahorita hago el ejercicio y me tocaría pues modificar todos los cargues que he realizado hasta la fecha respecto a ese campo nada más. Y por último, ya no es duda ni nada, me preocupa el término que nos dieron para estos nuevos campos. El correo mencionaba 27 de mayo y pues a mí sí me inquieta porque en las acciones que este Ministerio Gerente de Meta confluyen varias entidades. Entonces las entidades pues a veces, digamos, por otras ocupaciones o porque no ven las solicitudes en tiempo, a pesar de que pues yo no solamente hago estas solicitudes por correo, sino por llamada, por WhatsApp, por todos los medios, a veces la respuesta no es tan rápida como uno espera o quisiera para cumplir con los términos. Y sí me inquieta porque yo tengo que volver a solicitar a las entidades estos campos adicionales para poder cargar. Me inquieta un poco el término de 27 de mayo. Sobre todo qué tan rápido pueda tener yo la respuesta por parte de las entidades y que también soy conocedora de que esta semana hay, digamos que bastantes temas relacionados con la sentencia, varios compromisos de reuniones, entonces me preocupa un poco el término, porque yo hoy mismo procedo pues a hacer la solicitud a las entidades y sí, pues quería dejar eso por sentado. El término 27 de mayo está como cortico, porque las entidades no de pronto no tengan un tiempo de respuesta tan rápida. Gracias. Vale, Luz. Bueno, para el tema del tiempo, si nosotros consideramos eso, pues, digamos que sí podría ser muy corto para algunas entidades que reportan bastantes contratos, ¿sí? Para ese caso, en esas entidades que tienen muchos contratos y que no tienen la información a la mano, pues de ahí usted tiene la opción de pedir una prórroga. Puede ser una prórroga hasta el 30, viernes 30 de, sí, de este mes, pero ojo, solo serían las entidades que han reportado cierta cantidad de contratos. Otras entidades que pues, no han reportado tantos, pues sí sería sí o sí hasta el 27 de, de este mes. Ahora bien, al solicitar la prórroga, obviamente justificar por qué la están solicitando, una justificación válida de peso que pues, nosotros tendríamos en cuenta sería esa, que debido a la gran cantidad de contratos que tengo entendido, por ejemplo, el caso de ICBF que nos ha reportado bastantes, pues ya es entendible pues, que de pronto el tiempo sí les pueda quedar bastante corto. Para complementar lo que está haciendo el ingeniero Lot, las prórrogas, por favor, solicitarlas dirigida al doctor Juan Camilo Zuluaga, director de la Diari, y al correo cgr@contraloría.gov.co. Quiero aprovechar aquí para hacer una aclaración. Recuerde que cuando ingresen el certificado de disponibilidad presupuestal deben ser en mayúsculas para que no se les presente el error que no les deja reportar. Es posible que no les deje reportar si tienen guiones, entonces eliminar los guiones. Lo otro que quería solicitar es que hemos dispuesto en el chat el listado para registrar la asistencia, así que si nos hacen el favor y se registran. Y ya podemos continuar con Sí, Luz Estela Cadena. antes que Luz Estela, qué pena, Ricardo, de pronto hacerle alguna observación para que las entidades verifiquen el tema de la información que nos están reportando. Y es que vimos algunos casos en los que el presupuesto que nos reportaron supera o es menor al que aparece en Sinergia. Entonces, para que porfa, como ahorita mismo estamos haciendo algunos ajustes, verifique nuevamente que la cantidad en dinero o en presupuesto que nos están reportando coincida o sí tenga cierta coherencia con lo que se comprometió cada entidad digamos, a reportar. Si es superior a lo que aparece en Sinergia, pues eso quiere decir que hicieron más de lo que se comprometieron y eso está súper bien, ¿sí? Pero pues si de pronto es menor o sí, pues de pronto sí tener en cuenta, aunque se va a citar una reunión, nuevamente pues sí sería bueno pues que más adelante con esas entidades que estaremos citando, pues ya ahí nos expliquen por qué hay esa diferencia entre Sinergia y de pronto lo que ustedes nos están reportando. Eso solo era una como especie de una observación pues, digamos que ha anotado Santiago en el momento que ha ido revisando lo que ustedes nos han ido reportando para que por favor le echen una miradita nuevamente a lo que a la cifra que nos están reportando. Y pues era eso. Ahora sí, pues seguimos con Luz Estela. Sí, buenos días, Luz Estela Cadena Suárez del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Eh, mi, mi inquietud está como en el mismo sentido en que lo manifestó Cristian, que ya había hecho la intervención, es porque el Ministerio de Ambiente subió la información correspondiente al plan provisional. Entonces, nuestra inquietud, digamos, está establecida en que en el año 2025, que es lo que continuaría en la información de esta plataforma, no se han, digamos, generado contratos en torno al tema
de lo que ya se había establecido en el avance de los indicadores. Por eso nosotros teníamos la inquietud, lo que se ha venido ejecutando en el año 2025 corresponde al tema de que el ministerio en algunos contratos que ha venido realizando, digamos, apoyo de contratistas para el seguimiento de la sentencia, pero no en todo, digamos, no como una ejecución del presupuesto en el marco del cumplimiento de la sentencia, sino para poder ir desarrollando el tema de la estructuración del plan estructural que todavía pues no se ha iniciado ejecución porque pues tendría que ir a consulta previa. Por eso teníamos la inquietud si dentro de no del marco del cumplimiento de la sentencia, sino en otras acciones se podía desarrollar, por ejemplo, los compromisos que se han generado en el marco de cuando se citan los comités de agua. Nosotros hacemos parte del comité de agua que coordina el Ministerio de Vivienda y en el marco del comité de información, que es donde se generan las citaciones a las reuniones, a las diferentes sesiones de las mesas que conforman el MESET. Y por eso nos asalta la duda si esa información se puede cargar a la página y podamos, porque igual pues es un presupuesto que se está ejecutando por parte del Ministerio de Ambiente. No sé si es clara mi pregunta, pero era un poco relacionado con esa orientación, porque nosotros no tenemos en este momento sino las metas que se coordinen con el Comité de Agua o con el Comité de Información. Y por parte de la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que ha venido participando en el MESET y que de una u otra manera ha tenido que asistir a las convocatorias que se realizan por parte de la Consejería de la Presidencia para las Regiones para poder desarrollar el cumplimiento de la sentencia. Gracias. Buenos días, Luz Estela, perdón. Muchas gracias pues, también por la pregunta que estás haciendo. Pues primero acá también estoy reiterando lo que nos dijo la profesora Magali hace un rato, es que pues, para este requerimiento también es enfocarnos en el plan de acción provisional, con lo referente a los reportes que se podrían hacer para los siguientes trimestres, porque también entendemos que varias entidades acabaron y pues cumplieron sus acciones en el 2023 o 2024, dependiendo del inicio de estas. Pero para dar respuesta a lo que tú nos comentas, que las acciones que está haciendo el ministerio en este momento frente a los viajes, frente a sí, frente a la inversión presupuestaria que se está haciendo para también estructurar el plan estructural, para la redundancia, se podría hacer, pero también sería como pues, tiempo para el ministerio llenar esa información. Por eso nosotros reiteramos que nos enfocamos en lo que es el plan de acción provisional y lo puedes hacer, pero también hay que hacer la aclaración de que pues, esto no sería como obligatorio para todas las entidades. ¿Se atendió tu pregunta, Luz Estela? Es decir, en el 2025 lo único que el Ministerio de Ambiente ha venido realizando es unos contratos, contratistas de apoyo para atender las sentencias, todo lo que se ha venido realizando para el 2025. Pero no hace parte, o sea, ya el plan provisional del Ministerio de Ambiente lo cumplió y subió la información, ¿sí? O sea, en eso nosotros ya no tenemos ninguna otra actividad que cumplir con el plan provisional. Nosotros ya al 2024, a 30 de diciembre, cumplimos nuestra compromisos con la sentencia. O sea, hasta ahí nosotros estamos al día. Si no, la duda la tenemos es ahora, 30 de marzo, que teníamos que haber subido la información. Con lo referente, digamos, es lo que mencionas, digamos, el ministerio está al día con el tema del plan de acción provisional. Frente a lo que se podría reportar, sería reportarlo para otras acciones, ya que pues, el ministerio está adelantando acciones para el cumplimiento de la sentencia, pero no en el marco del plan de acción provisional, como haces mención. Entonces lo podría reportar a otras acciones. Sin embargo, pues volvemos a hacer la reiteración y es que pues no sería de carácter obligatorio. En dado caso de que no tengas un reporte, por favor, pues mediante el botón de no reporte para el trimestre, lo que puedes hacer es subir un documento también dando explicación de esto que tú nos mencionas y pues también para cada entidad, en donde se haga la mención de que para los indicadores del plan de acción provisional ya se reportó pues toda la información para el cumplimiento y pues por eso no sería el reporte en dado caso. Quiero adicionar que para el caso del Ministerio de Ambiente, como ellos reportaron, pero estos campos que estamos hoy compartiendo no estaban allí, es importante que actualicen la información llenando estos campos. Ya más adelante vamos a decirle cuál es la forma que pueden hacer para la actualización o corrección de estos datos o complementación de estos datos. Igual no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, sino para todas las entidades, porque los campos son nuevos.
Vale, entonces, pues, Sí, Estela, pues, Mauricio. la pregunta Mauricio. importante es porque los que ya cargamos información, quiere decir que tenemos que volver a cargar la información con las nuevas columnas, con las nuevas variables, ¿correcto? Sí, señor, pero ya les indicamos cómo Y, lo pueden hacer. y tenemos que pedir que entonces que eliminen lo que ya cargamos, por cargar nuevamente o cómo sería. Ya, déjenos terminar la ronda de preguntas y una vez terminemos las preguntas, les informamos cuáles opciones tienen para hacer esta actualización o corrección de información si es dado el caso. Creo que seguía Mauricio Ramírez. Tengo acá el que acaba de intervenir es Mauricio, Ricardo. Tenemos Ok. a Grace Lee. Sí, gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Grace Vargas de la Vicepresidencia de Integración Productiva de la Agencia de Desarrollo Rural. Es la persona que ha venido acompañando hace un par de años el cumplimiento de la sentencia T302. Tengo una duda. Como nosotros lastimosamente no tenemos nada que reportar dentro del Plan Provisional de Acción y dentro de la mesa de trabajo que se desarrolló con la Contraloría, se sugirió hacer, pues nosotros hemos hecho en territorio diferentes fortalecimientos a las comunidades guayú para poder potencializarlas y poder tenerlas listas para los proyectos a ejecutar con ellos. Son unas acciones que se establecen en otras acciones. Dentro de ellas me surge la duda de cómo esas acciones o esas actividades que se desarrollaron en el territorio, por decirlo de alguna manera, se tomaron los recursos dentro de un operador que se contrata en su momento para, pues, evidentemente generar todas estas acciones y todos estos acercamientos y todas estas actividades dentro de los territorios. En el presupuesto total del indicador, en teoría, ¿qué debería de poner? Así como cómo desarrollaría al final el estado del contrato, puesto que evidentemente no es un contrato que va dirigido efectivamente al cumplimiento de la sentencia T302, sino que es un contrato en el que se toman para diferentes actividades en la misionalidad de la Agencia de Desarrollo Rural. Gracias. Entonces, bueno, vamos a darle solución poco a poco. Si se me llega a pasar algo, por favor, pues agradecería también que me lo reiteraras. Bueno, con respecto a esta información, en efecto, pues se reportaría otras acciones con lo referente a lo que es el presupuesto total del indicador, dado que es para otras acciones y no tenemos un presupuesto asignado para el cumplimiento o un presupuesto presupuestado, se reportaría como cero. Con lo referente a, tú hacías la mención del estado del contrato, ¿sí? Sí, señor, así es. Listo. En el campo del estado del contrato tenemos pues los ítems de que era en ejecución, suspendido, finalizado o atendido el 100% de la sentencia. Si no estoy mal, pues tú también haces esta pregunta por el tema de que este contrato pues, que se reportaría atiende más de un municipio que no ha destinado a la sentencia, ¿sí? Exactamente. Listo. Si ya cumplió con todos los objetivos que va relacionado a la sentencia, tenemos la opción de atendido el 100% para la sentencia, en dado caso de que aún esté ese contrato en ejecución. Y pues digamos en los demás campos tú harías esa segregación de la información de cuánto esta totalidad del contrato se dio para atender la sentencia o pues los 4 municipios de la sentencia. Esa última parte, perdón, no te la entendí. Listo. Como tú nos mencionas que digamos en este contrato se atienden más municipios y no solo los de la sentencia, que en este caso sería Maicao, Manaure, Uribe y Riohacha, para la información digamos que estarías reportando otras acciones, no reportarías como la totalidad del contrato, ya que este contrato puede estar atendiendo otros municipios o otras acciones. Digamos, harías la segregación como veníamos explicando al principio de la capacitación. Entonces, digamos, tenemos el número del contrato, tendríamos el valor inicial del contrato y en el valor del contrato destinado al cumplimiento del indicador. Aquí reportarías lo que se destinó de este contrato general para atender la sentencia o los 4 municipios de la sentencia. Aunque Ok. esté enmarcado en otras acciones, sería también hacer esta segregación de esa información. ¿Listo? Listo, perfecto. Y dentro del estado del contrato, lo que mencionabas era que
Si bien atendía otras actividades, entonces allí solamente pondría finalizado para el objeto del contrato, para el objeto de la sentencia T-302, muy a pesar de que no vaya enfocado en el cumplimiento del plan provisional de acción. Exactamente. Ok, perfecto. Vale, podemos continuar. Laura, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenos días a todos. Buenos días. Laura, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y soy la persona que pues ha estado acompañando como tal en la ejecución y las acciones en el marco de la sentencia de parte de la entidad. Yo tengo tres duditas ahí. Y es que yo veo en un principio que los reportes en APUI se están comparando pues obviamente con los reportes en Sinergia, pues porque sí, digamos que es lógico, tendrían que coincidir. Pero digamos que en mi caso ocurre una situación y es que en un principio, como digamos también lo he mencionado en meses anteriores, como gerente de meta, disculpen, pues digamos que la información no es solo de la unidad, sino como que también de otras entidades que hacen parte de del indicador. Y que, digamos, hasta el momento, por ejemplo, con lo que había antes y ahora aún más, digamos, hay unas entidades que no me han suministrado la información para poder reportar. Entonces, por esa razón, digamos que no se, no se evidencia, porque obviamente yo en porcentaje de cumplimiento y de presupuesto, pues yo pongo conforme a lo que voy reportando, no voy a poner más de lo que estoy reportando. Entonces no me coincide con Sinergia. Y en ese sentido, digamos, hay una duda general que se tiene y es que, por ejemplo, el municipio de Manaure manifiesta como no, pero lo que pasa es que, por ejemplo, para suministro de agua, nosotros no hicimos ningún contrato específico, sino que nosotros lo hacemos más como por gastos de operación o demás, pero no hay como un rubro ni un CDP específico para eso. Entonces, hay muchos campos que no corresponderían al tipo, es que ni siquiera es una contratación, como a la operación de esos carrotanques para entrega de agua. Entonces, no sé ahí cómo se reportaría ese caso específico. Y por otro lado, digamos que sí, entiendo que para lo de la prórroga depende del número de contratos que se estén reportando y entiendo perfectamente, pero digamos que otro factor a tener en cuenta debería ser precisamente mm, los que dependemos de información de otras entidades que obviamente tienen sus tiempos de respuesta. Como les digo, digamos, hasta el momento, por ejemplo, por el reporte pasado todavía no he recibido todos los insumos correspondientes. Entonces yo entiendo que pues obviamente ahorita voy a tener que hacer un nuevo requerimiento con información adicional y que pues hay unos insumos que pues no van a estar dentro de los tiempos establecidos. Y qué pena la intervención larga. Y digamos, respecto a lo del no reporte, ahí tengo otra duda, porque bueno, yo puedo decir que desde la unidad, por ejemplo, para el último periodo no se hicieron acciones adicionales, pero yo no sé, o sea, no, digamos que me extralimito o de pronto estoy hablando en desconocimiento, decir que las otras entidades no hicieron acciones en el marco del indicador, porque puede que hayan hecho y otra cosa diferente es que no me estén suministrando la información. Entonces, hacer un certificado de no reporte en general para todas las entidades, pues digamos que no estaría dentro de mi alcance como Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esas serían como pues, mi intervención en general. Vale. Para entender también tu primer punto con respecto a la información de otras unidades y pues estos campos que llegan a ser faltantes, tal vez en el ejemplo puntual de la alcaldía de Manaure, que es quien hace como este tema, te solicitamos que por favor llenes los campos que tienes a tu disposición frente a lo que ellos también te reportan como entidades involucradas y también es generar un comunicado
que se le haría llegar a la Contraloría haciendo la salvedad de por qué esta información también se está reportando de esta forma, para tener la trazabilidad y por parte de la ONGRD, pues también dar esta salvedad y esta tranquilidad de que no es como que se quiera reportar esta información así, sino que esta es la información que se tiene disponible por cómo se están haciendo las ejecuciones pues, de estas acciones. Frente al no reporte, es también dando esta misma claridad frente a que, digamos, como la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, digamos, se reportó toda la información que se tenía, pero dando esta misma salvedad de que frente a estas entidades involucradas, pues no se ha recibido ninguna información, que es lo que pues, han venido haciendo. O sea, es ustedes mismos dar esa salvedad por sí mismos y dejar la anotación de que estas entidades pues no han reportado pues ninguna información adicional o pues nos han reportado en dado caso. Listo, entendido. ¿Listo? Antes de darle la palabra a Luz Mireya Julio, por favor, reiteramos que nos colaboren llenando el formulario de asistencia. Para nosotros es importante conocer sobre todo las entidades que asistieron. Entonces, les recomendamos. Muchas gracias. Luz Mireya. Sí, muchas gracias. Disculpen, es que no me quedó claro el tema, pues cuando ya no hay reportes frente a un indicador. O sea, yo tengo indicadores que yo reporto que se terminaron en 2024, específicamente 2 indicadores. Entonces, no me queda claro, por lo menos en el 2025, dónde está la opción de no reporte o sea, cómo es. No me quedó claro realmente. Gracias. Frente a tu pregunta con lo referente al no reporte, es una opción que también contemplamos al interno, dado que pues este botón se habilita cuando tú no tienes información para reportar en el periodo que vas a registrar. En este caso, pues como tú mencionaste, tienes a cargo 2 indicadores, pero pues que ya terminaste de cumplir las acciones. Y si no tienes más información que reportar, es en este mismo botón de no reporte, generar todas las especificaciones de por qué no se está reportando. En este sentido, sería como que se cumplieron todo lo que se tenía presupuestado y que se cumplió con la meta que se tenía para el indicador que tienes asignado. Es como dar todas estas claridades de el por qué no se está reportando la información pues para el periodo, digamos, en este caso el 2025-1 o el 2025-2. Pero es subir este certificado dando claridad de por qué no se está reportando información para los indicadores que se tienen a cargo. Gracias. Vale. Javier, ¿tienes la mano levantada? Sí, muchas gracias. Con Javier Herrera, de la Superintendencia de Servicios Públicos, delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Pues tengo a mi cargo el reporte de información. Me están acompañando aquí algunos de los compañeros de la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, que son quienes han venido implementando este plan provisional. Entonces les agradezco también si al terminar mi intervención quieren hacer alguna precisión. Nosotros hicimos el reporte de 2023-2024, después de lo cual pues recibimos algunas observaciones de parte de ustedes. Entre ellas, bueno, en cuanto al presupuesto total del indicador, dice todos los registros bajo un indicador, el plan de acción provisional deben tener el mismo valor. Y bueno, nos hablan sobre lo que ya se ha hecho claridad en esta reunión, de que debe ser acumulativo entre vigencias, es decir, entre 2023 y 2024. En 2024 debe aparecer la sumatoria de lo que se reportó en 2023 más lo de 2024. Digamos que en el primer ejercicio no lo hicimos así, teniendo en cuenta que yo estaba asociado a un CDP, y la primera interpretación que uno daría al ver eso en la misma línea es que cada valor fue extraído de un CDP. Entonces, en el primer caso, 2023, sería coincidente. Todo nuestro plan provisional estaba planificado para ser ejecutado en 2023, de manera
que el valor reportado en 2023 debía ser ejecutado en la misma vigencia, lo cual no se pudo, pues por externalidades, temas de clima, temas no se permitió el acceso a ciertas comunidades, y pues el trabajo de la superintendencia es de visitas de campo, de inspección, vigilancia y control, y de levantamiento de información de la infraestructura para aprovisionamiento de agua en estas comunidades. Entonces, como tal, quedó un faltante de 2023 que fue ejecutado en 2024 bajo otro CDP, ¿sí? Entonces, la primera interpretación era que como si es decir, si hubiéramos reportado el valor total en 2024, quedaría como si todo ese valor hubiera sido extraído del CDP 2024. Entonces, pero ya teniendo esta claridad y sabiendo que hay unidad de criterio al respecto, pues procederemos a hacer el cambio respectivo. Bueno, nos dicen también, dentro de las observaciones, número de contrato. No se reportó ningún número de contrato y valor registrado del campo en 0 para los registros dispuestos. Posteriormente, plazo inicial contrato, plazo final contrato, campos reportados en 0. Valor final contrato, valor inicial contrato, valor pagado contrato, campos reportados en 0. La superintendencia indica que los recursos provienen de salarios, de la observación que nos hicieron. Bueno, sobre esto, las acciones en implementación del plan provisional de acción fueron completamente ejecutadas con los recursos que tiene la entidad para su funcionamiento, tanto por parte de los profesionales que asistieron a implementar ese esquema de monitoreo, que es la meta que tenemos, el indicador que tenemos, como en cuanto al presupuesto. Es decir, los CDPs que se reportaron corresponden al presupuesto que tiene asignada la superintendencia delegada para el ejercicio de todas sus funciones de inspección, vigilancia y control, dentro de lo cual pues se destinó o se asignaron más bien los profesionales para atender o realizar ese esquema de monitoreo. Es decir, la entidad no incurrió, no suscribió ningún contrato adicional a lo que tiene con sus recursos de funcionamiento para dar cumplimiento al indicador. Entonces, bajo ese presupuesto, y pues también digamos, relacionado con la duda que han presentado otras entidades de qué sucede en estos casos cuando no hay un contrato, un contratista que haya sido vinculado a la entidad para dar cumplimiento al indicador en particular, sino son funcionarios que atienden la parte misional, que entre sus funciones tienen también la atención de muchos otros trámites relacionados con la misionalidad de la entidad, y pues los valores que fueron allí consignados, esos valores, esos presupuestos, que fueron implementados, pues corresponden básicamente a los conceptos de viáticos, gastos de transporte de esos funcionarios en comisión, ¿sí? Entonces, fue la razón por la cual todas estas casillas que hay dedicadas a contratos para el cumplimiento del indicador, pues se reportaron en 0. Habíamos, por parte de la Contraloría, se había citado una reunión el pasado 7 de mayo, la cual fue cancelada posteriormente, pues con ocasión de esta capacitación. Entonces asumo que pues es el momento también para resolver estas inquietudes. Y pues no sé en este momento si alguno de los compañeros de la dirección técnica o los compañeros de la entidad quiere hacer alguna precisión al respecto, pues para que nos ayuden con la respuesta. O si fui lo suficientemente claro. Hola, buenos días. No, Javi, de mi parte creo que está muy claro el panorama y es realmente tener esa precisión de hasta dónde, en efecto, digamos, los recursos de funcionamiento de la entidad pues aplicarían para la ejecución del plan provisional de acuerdo con lo que expuso. Creo que de mi parte no habría nada más que aportar. Muchas gracias pues también por la pregunta, porque justamente es lo que dices, que se había citado una mesa técnica para dar también claridad a estos puntos, pero pues dado que decía hacer esta extensión, pues se tomó la decisión de aplazarla. Para dar solución a tus preguntas, también teníamos una pregunta adicional, y es cuando se planteó el plan de acción provisional y se presupuestó lo que se iban a gastar para el indicador que están reportando, en este caso es el 836, pues de donde presupuestaron que iba a salir esta plata. Digamos, en el reporte de información, ustedes están reportando un CDP, bueno, en este caso son 2 CDPs, pero son los CDPs relacionados al funcionamiento de la entidad, ¿no? Así es.
Listo. Con lo referente a la información contractual, tú nos mencionabas que eran los funcionarios quienes, desde el tema de su misionalidad, también ejercían las funciones de cumplir con este indicador. Para este caso, sería de estos funcionarios calcular los viáticos del total del contrato que ellos tienen y reportar esta información de las personas que desde su labor dieron cumplimiento al indicador del plan de acción provisional, haciendo esta segregación de, aunque tenemos todo el salario, digamos en el valor indicador contrato sería cuánto de ese salario se utiliza para viáticos para cumplimiento. Ok, pues digamos que esa fue la forma como de estimar el valor que se reportó finalmente. Sin embargo, como decía, pues ello no obedece a un contrato al cual se le puede dar una fecha de inicio, fecha de finalización, valores intermedios, bueno, adicionales. Es decir, lo que está reportado en cero allí es porque como tal no existe un soporte escrito que diga contrato del funcionario tal y se le pueda asignar es decir, serían estimaciones las que darían lugar a la sumatoria, pero como tal, que exista un contrato número tal para cada uno de los funcionarios que, estando vinculados a la planta personal, hayan dedicado su parte de su tiempo pues para dar cumplimiento al indicador de la sentencia, es lo que no estaría, pues no existe, ¿sí? Como tal no existe el soporte y pues la información para diligenciar cada una de las casillas que están relacionadas con los contratos es la que no se tiene. Está claro que se incluyeron los valores que ciertamente fueron ejecutados y que, como ya se describió hacen parte del gasto de viáticos, por ejemplo, y desplazamientos terrestres de sus funcionarios. Pero no están, o sea, no se pueden asociar a las columnas que están propuestas como están descritas en el diccionario, ¿sí? Esa es como la inquietud. Listo. Muchas gracias pues también por las aclaraciones que nos haces referente a la asociación de cómo se está haciendo la ejecución frente a los campos que se proponen. Eh, con, con respecto a esto, también frente al reporte que ya ha hecho la superintendencia, con estos campos pues también se tendrán en cuenta y pues quería también hacerte una pregunta. Dado que, es como dices, pues la idea también es que nuestro sistema de una otra forma pues sea concordante con lo que se reporta en Sinergia. Digamos, cuando hacen el reporte a Sinergia, lo hacen de la misma forma que se hizo toda la apropiación presupuestal, que de una u otra forma da la movilidad de las personas. O sea, como que hacen esa referencia de que esto fue lo que se ejecutó y se comprometió para dar cumplimiento, aunque pues no está este soporte físico. Ahí le agradecería de pronto a los compañeros de la Dirección Técnica de Acueducto, de los que hacen directamente el soporte, el reporte en Sinergia, que me ayuden con esta información, pero pues lo que se tiene ahí pues son los informes de ejecución y pues obviamente toda la información de soporte de viáticos y los valores está, pues se lleva a cuenta a ellos. Ya les agradezco eso a ellos y me ayuden a definir cómo no, porque el Sinergia sí no lo manejo yo. Buenos días. Mira, digamos, cuando nosotros reportamos en Sinergia, o sea, de lo que venía explicando Javier, es en el sentido que los CDPs hace parte del tema de funcionamiento y transporte que
hacen los funcionarios, porque aquí, digamos, no hay una contratación específica para el tema de la sentencia, sino hace parte, digamos, de los funcionarios que hacemos la labor, digamos, de inspección, vigilancia y control a todos los prestadores de servicios públicos. No hay, digamos, un contrato por aparte. Entonces, financieramente, pues se están reportando los CDPs que hablan de los gastos de funcionamiento y de transporte, y esos son los que se están colocando allí. Entonces, la pregunta aquí sería, digamos, para el mismo reporte, y creo que fue una de las preguntas iniciales que hizo uno de los compañeros de otra de las entidades, porque pues aquí no hay contratos específicos y lo que se dice, digamos, las personas que están ejecutando las labores en La Guajira son funcionarios que realizan todas las labores que hay que hacer, digamos, dentro de la dependencia correspondiente. Entonces, financieramente es el CDP, pero que hace parte de los gastos de funcionamiento y transporte de los funcionarios públicos, de los funcionarios. Y no, o sea, y no hay un CDP, ese CDP lo tenemos es que hacer es como una ponderación, porque no hay un CDP específico frente al tema de La Guajira. Y lo que explicaba Javier, lo que lo que hacemos es como como sacar como un presupuesto de cuánto fue lo que se gastó, digamos, en los viáticos para hacer, digamos, el esquema de monitoreo que se realiza allí en La Guajira por parte de la superintendencia para cumplir con el plan provisional. O sea, digamos, porque el plan provisional, digamos, a la fecha, ya, por lo menos para la entidad, ya está finiquitado, que era lo que explicaba Javier, para el año 2023 y 2024, que se realizaron las últimas visitas por el tema, digamos, climático y demás temas, digamos, que no se pudieron hacer en 2023 y pues a un compromiso que adquirió uno de los delegados que estuvo en su momento. Entonces, ese fue el presupuesto, pero digamos, siempre se había señalado, digamos, la dificultad que nosotros teníamos para reportar, porque lo que se está reportando es los CDPs, pero el CDP, como le digo, el CDP es del total de la dependencia, no específicamente para la sentencia T302. Listo. De verdad, también muchas gracias por esta claridad que nos acaban de dar. Y con lo referente a las observaciones que se habían generado, pues con esto que había subsanado, se recomendaría ya dar completitud a los nuevos campos en los casos que se pueda, tal vez en este punto en específico, frente a lo que se pagó, dado que si es un CDP general, este presupuesto vendría del presupuesto general de la nación, ¿no? Bueno, pues ya de donde provenga. Y con... Listo, muchas gracias, Javier. Con lo referente a los campos pues, que se había anotado como cero, ya también con esto, para el modelo, también se le da manejo para hacer referencia a que es una ponderación de los viáticos de los funcionarios que ejercieron sus labores para dar cumplimiento a este indicador. Entonces, digamos, por esta parte, pues también para ser más claros y concisos, sería que dieran completitud a los nuevos campos que se agregaron, con los que ya estaban, pues, hacer las correcciones en lo que era el presupuesto total y el ejecutado. Y con respecto a los campos que se mencionan que están en cero, ya se da manejo interno para el modelo. Disculpa, ahí te quiero hacer una pregunta. Digamos, el presupuesto que se utilizó para el año 2023, digamos, estaba presupuestado 65 millones, ¿sí? De esos 65 millones, como es de un CDP, digamos, general,
esos 5 millones y pico que faltaron, digamos, para completar, pues lo que estábamos señalando. No, digamos, no se pudieron hacer, fue por externalidades acá de la entidad. Al siguiente año, o sea, digamos, si bien es cierto ese presupuesto, de ese presupuesto no se ejecutó sino 59 millones y pico, y hasta el 2024 es que se iba a o sea, se terminó, digamos, de hacer las visitas, pero pues ya hace parte de otro CDP, porque pues recuerden que nosotros no nos podemos ir con vigencias futuras. Eso es claro, ¿cierto? Sí, señorita. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, entonces, como comentaba, vamos entonces ya a dar la explicación de cómo hacer las correcciones en el aplicativo. Entonces, primero, pues tienen dos opciones. La primera es que ustedes van a encontrar aquí en acciones un icono como este lápiz. En este de aquí es precisamente para editar datos. Entonces, si lo hacen uno a uno, deberían dar clic aquí y aquí hacer las correcciones. Por ejemplo, si se equivocaron en que no era el indicador que tomaron, sino en este ejemplo era otras acciones. Si el presupuesto total del indicador que tomaron no fue el que como nos explicó Santiago, correspondía al mismo de Sinergia, sino que tenían otro, es validar, y si por ejemplo fue que les faltó colocar centavos o alguna cosa, simplemente hacen las correcciones y para cada uno de los campos se puede hacer esa corrección y hacemos actualizar registro. Al actualizar registro, ya contamos con la información corregida. Entonces aquí ya nos quedó otras acciones. Teníamos el indicador 827 y pues al corregir ya nos queda la información tal como se debe hacer. Eso es en cuanto a hacer uno a uno cada uno de los registros para la edición. La otra parte es si lo hicieron a través de un CSV, seguramente lo más fácil va a ser la carga CSV. Para este caso, entonces voy a dejar al ingeniero Óscar Ospina que nos haga la claridad de cómo debe hacerse para este caso. Muy buenos días para todos. Les estoy compartiendo en pantalla, digamos, los campos o los requisitos que necesitamos para hacer esa inhabilitación de los archivos que ustedes subieron que eran CSVs. Lo primero que se debe hacer es hacerlo a través de la mesa de servicio. Es por el único canal que se recibe este tipo de información, porque necesitamos pues tener una trazabilidad entre las dos entidades. Entonces, tiene que hacerse a través de la mesa de servicio. Ya saben que para ingresar a la mesa de servicio lo hacen con las credenciales de CIRESI que ustedes tienen. Entonces, nos deben en la mesa de servicio colocar el nombre completo, obviamente, pues de la entidad, el nombre completo del reporte, el periodo que ustedes desean que se inhabilite, entonces el mes y el año. Y como ustedes pueden ver aquí en la imagen, a ustedes siempre les muestra un consecutivo. Ese consecutivo es súper importante para nosotros poder determinar cuál es el archivo que ustedes realmente quieren que nosotros inhabilitemos. A través de la mesa de servicio, entonces obviamente les vamos a dar la respuesta y ya con esa respuesta ustedes pueden volver a verificar en el AdWi que efectivamente, digamos, ese periodo ya les queda inhabilitado. Y ahí ya pueden volver a subir nuevamente pues el archivo CSV que ustedes ya tienen modificado. Esos como los pasos que son muy sencillos para solicitar eso. No es nada más. ¿Puedes regalar, por favor, en el chat el paso a paso para poder tener como, por ejemplo, copiar y tenerlo como una guía? Sí, ya les coloco también esta imagencita para que ustedes la tengan ahí de cuáles son los pasos. Y algo muy importante, recuerden que cuando ustedes hacen la solicitud de eliminar de ese CSV, no se puede hacer de un registro en particular, sino que obviamente se van a inhabilitar todos los registros que venían ahí.
Entonces eso lo deben tener muy claro ustedes ahí para que no digan después, por ejemplo, ay, solo inhabilítenme estos 10 registros. No, se hace completo para que ustedes en el CSV que ustedes tengan, hacen las modificaciones a los registros que ustedes necesiten y lo vuelven a subir completo. Ya les voy a colocar entonces aquí por el chat la imagencita de los campos que necesitamos. Javier Herrera tiene la mano levantada. Gracias, sí. Una pregunta y una solicitud. En cuanto a la certificación de no reporte, el aplicativo nos pide que se adjunte una certificación de que durante el periodo pues, no se haya realizado ninguna inversión o, bueno, en fin, esa certificación que dice que debe ser suscrita por el representante legal de la entidad. La pregunta es, debemos, digamos, en lo que nos queda 2025, para muchas de las entidades seguramente no va a haber reporte para el indicador, teniendo en cuenta que ya el plan provisional finiquitó. Y el plan estructural seguramente entrará en vigencia a partir de 2026, por lo que se nos ha socializado. Entonces es muy seguro que para muchos deba realizarse este mismo procedimiento. La pregunta es, ¿debe generarse una certificación de no reporte para cada periodo en particular o puedo generar una que me cubra, que me abarque más de un periodo? Esa es una pregunta. Y la solicitud, de pronto, si fuera posible que nos regalaran por algún medio el calendario de cargues para la vigencia actual, pues tener en cuenta las fechas límite y pues prevenir que haya algún tipo de incumplimiento llamado a atención por esta causa. Sí, señor. Bueno, entonces, en cuanto a la primera pregunta, es claro que cuando un indicador ya ha terminado al 100%, se indicaba en la, permítame, voy a compartir. Se indica en una de las causales aquí en ejecución, ¿cierto? Aquí dice atendido al 100% para la sentencia. Eso en caso de decir, cuando ya aparece finalizado o atendido al 100% para la sentencia, se asume que ya para ese indicador no tiene. Si no tiene más indicadores, pues simplemente con el reporte de ese último periodo, donde indique que efectivamente está finalizado. Es importante que indique que ya se finalizó y no hay más presupuesto para los indicadores, para ninguno de los indicadores, ¿no? Importante que sea para todos los indicadores. ¿Entendido? ¿Un campo nuevo, perdón? No, señor, ese es el de estado del contrato. Se explicó acá que aquí dice o en ejecución, o suspendido, o finalizado, o atendió al 100% para la sentencia. Eso dado que muchas veces, como no todo el contrato está para el indicador, pero la acción de ese indicador ya se terminó, entonces se coloca atendido al 100% para la sentencia. Ese entonces en cuanto a el cargue del no reporte. Pero aparece como estado del contrato, sí es la ventana, estado del contrato. Sí, señor, estado del contrato. Tal vez por eso fue que no se nos activó, porque como los reportes de contrato, o sea, no hicimos reporte de contrato en particular, porque no teníamos. Por eso fue que nos exigió la certificación de no reporte. Lo voy a revisar. Sí, si no tienen, si no están reportando nada, o sea, si no tienen presupuesto para la sentencia, ahí sí utilizan el botón de no reporte, indicando que no tienen presupuesto para los indicadores de la sentencia. Eso en cuanto a el no reporte. Y la segunda pregunta es, aquí en el aplicativo, ustedes van a encontrar los recursos. Voy a ingresar no por el de pruebas. Cuando ingresamos, no necesitamos loguearnos. Cuando ingresamos aquí a la plataforma de la hoy, ustedes aquí van a encontrar un botón de ayuda, ¿cierto? En ese botón de ayuda van a encontrar primero el icono de mesa de servicio. Si le damos clic ahí, nos va a mandar a un pantallazo en donde nos indica lo que comentaba el ingeniero Oscar, las credenciales de CIRESI para iniciar sesión y colocar los casos que necesitamos respecto a esta sentencia.
Aquí en ayuda también encontramos el calendario. Entonces aquí en calendario, aquí podemos seleccionar la categoría, entonces T302. Y aquí encontramos las fechas que tienen para la decisión. Entonces nosotros estamos viendo el modelo de la sentencia T302. La sentencia T302, la próxima entrega vence el 21 de julio del 2025, es decir, la que corresponde al segundo trimestre del 2025, al 31 de junio. Aquí en ayudas también pues podemos ver los contactos de que tiene la diaria. Entonces aquí está el director, está el jefe de la unidad de información, el doctor Juan Eduardo José Tosh, el coordinador de la unidad, Lucio Fernando Díaz Socio, para radicar los documentos oficialmente, cgr@contraloría.gov, y pues para cuando coloquen un caso de mesa de servicio, es importante que copien a este correo para poder nosotros internamente hacerle seguimiento al caso. Si tienen inconvenientes con el ingreso ya de lo que es mesa de servicio, entonces recuerden que el código es el código de la entidad y la contraseña es store M1234 asterisco y el código de la entidad. Si tienen dificultades, generalmente esto en control interno tienen las credenciales y el código, pero si tienen alguna pregunta respecto a la mesa de servicio, pueden escribir a soporte@ciresi@contraloría.gov. Eso en cuanto a la pregunta relacionada con el calendario. También aquí van a encontrar en el catálogo de recursos, van a encontrar información respecto de tanto los videos, digamos, de diligenciamiento del formulario, como los instructivos del uso de la mesa de servicios, los requerimientos. Entonces aquí miremos sentencia, catálogo. Aquí está el catálogo de la sentencia T302. Miremos si hay más. Y aquí está el video tutorial para esta sentencia. Entonces, en la misma plataforma encuentran generalmente esta plataforma, la diaria, pues el objetivo de ella es facilitar, pero además de eso, tener que las entidades tengan un mecanismo en el cual puedan consultar, como por ejemplo las fechas de corte de los diferentes reportes. El otro. Sí, como para complementar lo que estaba mencionando ahorita y la pregunta que hizo Javier respecto a si había alguna forma de amarrar digamos que el certificado para que todos los meses no tengan que estar subiendo un certificado de no reporte. Si ya dentro del plan provisional ustedes cumplieron al 100% con todos los indicadores, lo que tienen que especificar es eso en el certificado. Pero si hay una posibilidad que en el transcurso de este año vayan dentro de la entidad se destine recursos para atender la sentencia, ya sea para atender directamente a un indicador o para otras acciones, pues la única forma que nosotros vamos a saber eso es que ustedes habiliten la opción de no reporte. De lo contrario, pues nosotros, si ustedes ya nos dijeron que cumplieron con la meta y nos dicen dentro de ese certificado que para este año ya no se va a destinar más recursos, pues nosotros ya entenderíamos que no es necesario que ustedes nos sigan reportando porque pues ya nos están manifestando que por lo menos para la vigencia 2025 no se va a destinar más recursos para atender la sentencia. Pero si ustedes no están seguros de que eso va a ser así y que posiblemente en el siguiente trimestre se destine para un contrato que aunque no atienda un indicador, se atienda a otras acciones, pues para nosotros sí sería mejor que ustedes cada trimestre nos fueran diciendo el por qué no suben la información. No sé si soy claro o busco la forma de explicárselo de otra forma.
Javier, ¿quedó claro? En mi caso, sí, señor, quedó claro. Listo. Vamos con Laura para ya ir finalizando. Hola, ¿cómo estás? No, simplemente es para preguntar, ¿se va a actualizar el diccionario con los nuevos campos? Ah, bueno, creo que ya me lo respondieron por chat. Ya, no, era esa pregunta. Listo, pero para confirmar si el diccionario ya está actualizado. Bueno, entonces, si alguien falta por registrarse, le agradecemos que se registre en el listado de asistencia y les agradecemos mucho por habernos dado este tiempo, que para nosotros es importante mantener clara la comunicación con las entidades en cuanto a los requerimientos que se hacen. Entonces les agradecemos mucho y pues recordar que dado que hay campos nuevos, pues todas las entidades que se citaron aquí pues deben hacer las correcciones de acuerdo a lo que se dijo en la reunión. Muchísimas gracias. Feliz día.